Está con nosotros. Emilio, gracias. Un gusto. Y gracias por aguardarnos. Ayer fue, ¿no? Que dimos la cantidad de barrios que estaban afectados. 35.000 usuarios había ayer por la tarde, pasadas las 15 horas. Sin luz. No sé, hoy tendría que ver ahora. Zona sur y zona norte. Ahí Pablo va a estar chequeando. Emilio, esto, a ver, en esta época suele ser habitual, ¿no? Por la alta demanda de energía. Pero tenemos que preocuparnos. Es habitual en nuestro país, ¿no? En los países donde andan bien las cosas. En Uruguay también hace calor y que yo sepa no cortan. Y este tipo de entrevistas la vengo haciendo todos los años. Siempre me preguntan lo mismo y siempre contesto lo mismo, ¿no? Donde las cosas funcionan bien. ¿Pero por qué pasa? ¿Hay problemas con la distribución? ¿Cuál es el problema? Falta de inversión en el sector. Se ha descapitalizado debido a 20 años de intervencionismo estatal propuesto por el kirchnerismo, que le hizo creer a la población la fantasía de que se puede tener energía a 1/10 del valor de lo que cuesta, ¿sí? Sin haberse asegurado que tiene los medios para cubrir el 90% restante. Y en realidad no, los subsidios no cubren inversión, es para ir tirando. Y es un sistema muy dinámico desde el punto de vista de inversiones, el sector energético, porque tenemos el área de generación, que son las máquinas que producen la electricidad. Hay hidroeléctricas, hay nucleares, hay renovables, hay térmicas, de todo. Después está el sistema de transporte, ¿no? Porque las centrales hidroeléctricas, las renovables, etcétera, no están en el centro de consumo, hace falta transportarlas. Y después está la distribución. Y la distribución es ese mallado que ya tiene muchos años y que en 20 años habría que haber hecho un recambio. No solamente cambiar los cables, sino meter tecnología. Claro. En todos los países se le pone tecnología digital y entonces uno desde su teléfono sabe en cada momento cuánto cuesta el kilovatio hora y cuánto está consumiendo la casa con lo que se llama Smart Metering, que son los medidores inteligentes. Todo eso se deja de hacer por falta de dinero. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué las empresas no invierten? Y no invierten porque no le dan el dinero. Es lo mismo que a una empresa como La Nación, ¿no? Todos los que financian con los aportes publicitarios digan, no, yo no pongo más un peso, pero ustedes me siguen dando todas las prestaciones periodísticas. No, imposible. Ahora, escuché decir por ahí que van a llegar boletas de 1 millón de pesos, no sé, lo cual a mí me parece un delirio, pero se lo quiero preguntar a usted. No, esos son macanas que inventa normalmente la gente de la oposición a este gobierno. Por supuesto puede haber de 1 millón, pero hay que ver cuántos kilovatios consume, ¿no? Es decir, 1 kilo de helado vale 10.000 pesos, ¿no? 1.000 kilos de helados valen 10 millones de pesos. O sea, decir solamente cuánto va a ser la tarifa sin asociarla con lo que se va a consumir no es serio. Sí va a haber un aumento fuerte, que yo creo que para llegar al equilibrio y que la gente pague el costo de la energía, y va a haber que multiplicar por 6 por lo menos la tarifa actual, lo que pagamos hoy por hoy. Bueno, no los que pagamos los ricos, digamos, que nos había encasillado el gobierno anterior, que era el segmento 1, que en agosto prácticamente habíamos perdido ya los subsidios. Pero desde agosto hasta ahora, al congelar por el tema de las elecciones y del plan Platita, bueno, estamos pagando el 40% nosotros y el resto está pagando el 10%. Entonces, a nosotros a lo mejor nos cuesta menos, pues ya estábamos pagando un poquito más. Y para la clase media, que siempre lamentablemente tiene que pagar los platos rotos, le va a salir un poco más. Ahora, hay un segmento de la población que no tiene posibilidades de pagar el costo y por eso no se lo puede privar del servicio. Y entiendo que se ha buscado otro método, que no es el de la segmentación, que es establecer una canasta de energéticos, ¿no? Se va a fijar cuál es, en distintas partes del país, la cantidad mínima de kilovatios hora con la que puede subsistir una persona. Es decir, se fijará, qué sé yo, las luminarias, un ventilador, qué sé yo, las cosas, el televisor, la computadora. Bueno, eso puede dar 100, 150 kilovatios hora. Por ejemplo, acá en Catamarca a lo mejor es distinto, pero eso se lo va a dividir después por el ingreso de los convivientes. Una nueva palabra que yo no conocía, pero que se refiere a la gente que vive en una casa y que tiene ingresos, ¿no?
y no solamente el que tiene a su nombre el medidor. Como en Italia. Que Claro. en Italia es según la cantidad de personas que viven en una casa. Si yo vivo con mis hijos La tarifa. y mis hijos tienen un ingreso, se va a sumar el ingreso de todos para decir, bueno, este es el ingreso para este medidor, ¿sí? El cociente entre esa canasta básica de kilovatios hora mínimo y el ingreso de los convivientes da un factor que todo lo que esté por arriba no paga, ¿no? Okay. O sea, el cociente quiere decir que uno tiene ingresos más altos. Y bueno, vamos a ver cómo da, y yo creo que sí va a haber un sacrificio muy fuerte para la clase media, como dije antes. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese segmento, sobre todo clase media baja, están los asalariados y, como todos sabemos, el salario no corre a la misma velocidad que los precios, ¿no? Mientras actualizamos, no lo decíamos, ¿no? Todavía usuarios que están sin electricidad. La concesión sur del área metropolitana de Buenos Aires con 21.500 usuarios sin electricidad hasta ahora. La concesión norte con aproximadamente 14.000. Hacemos el cálculo, es muy similar a lo de ayer, ¿no? Sí. Más o menos 35.000 usuarios, 40.000 usuarios sin electricidad a esta hora. Sí. También afectados por la ola de calor que tenemos en Buenos Aires, el récord de la demanda que se rompió ayer. Ayer más de 29.000 watts. Exactamente. Y la pregunta es, Megawatt. ¿cuál es el porcentaje de subsidios que todavía se sigue aplicando a la tarifa de electricidad? ¿Y por qué durante los últimos 20 años no mal acostumbramos a que la electricidad tenía que ser un bien preciado garantizado por el Estado, por decirlo de alguna forma, gratuito? Bueno, hasta el 2003 no había subsidios, ni siquiera tarifa social, se pagaba lo que costaba. En el 2003 viene Néstor Kirchner y ve una oportunidad para populismo, es decir, decirle a la gente, bueno, yo les doy este beneficio, miren qué bueno, todo lo que ustedes tenían en el presupuesto familiar para pagar energía, ahora lo pueden usar para otra cosa, ¿sí? Eso es difícil después de 20 años decirle a la gente, bueno, no, tenés que volver a los orígenes, ¿no? Y si querés la electricidad vas a tener que desprenderte de otras cosas o ganar más dinero o ahorrar energía, ¿no? Hay distintas formas. El tema es que sin las inversiones eso se queda parado y la estamos sacando barata, ¿no? Esto de los 30.000 usuarios hay que multiplicar por 4, que son las personas, Claro. que más o menos, Sí. o 40.000 usuarios. La estamos sacando barata porque este año hay hidraulicidad fuerte, quiere decir que las centrales hidroeléctricas están trabajando a full, cosa que no ocurrió en el verano pasado, y además las centrales nucleares están funcionando todas. Entonces estamos ahí pegándole en el poste, ¿no? Porque fueron 29.000 megavatios ayer el pico y podemos tirar a 30, 31, pero sin reserva. Sin reserva quiere decir que O sea, el límite es 30.000, estuvimos al borde del colapso allá. Claro, estamos en el límite. Siempre. Muchas veces. Se puede cubrir. Ahora digo yo, ¿por qué está la reserva? Se llama la reserva rotante o la reserva firme, que es la cantidad de máquinas que tienen que estar por si falla alguna otra. Claro. Acá falla una y se acaba, ¿no? Colapsó todo. Claro, entonces ese es el atenuante por el cual a lo mejor tenemos, y además el clima, ¿no? Porque nos estamos quejando ahora del calor, pero es el primer calor desde cuando, empezó la primavera. No, Sí, de marzo. Sí, de fuerte, marzo. fuerte, Sí, sí. fuerte. Lo que pasa es que tenemos una semana más por delante de estas temperaturas. Claro, ahora hay que ver cómo lo aplican, ¿no? Dijeron que van a empezar con electricidad y después van a seguir con gas. Antes Sí. iban a hacer todo junto, me parece, Y ahí el tema es en el invierno, ¿cuánto consumimos aproximadamente? y depende. Claro. Yo te puedo decir lo que consumo yo, más o menos el consumo fuerte, estoy en los 500 kilovatios hora por mes, o sea, 1.000 kilovatios hora por bimestre. Pero un consumo normal son 300 por mes, 250 kilovatios hora por mes. Y eso, si estaban pagando, digamos, 2.000 pesos o 2.500 pesos con el subsidio, van a pagar 12.000 pesos, o sea, 10.000 pesos más. Entonces, suena fuerte, ¿no? 10.000 pesos como valor absoluto. Siempre hay que multiplicar por 6 más o menos. Por 6, sí, aproximadamente. Digo esto para que la gente que nos está mirando Sí. hagan la cuenta en su casa para... Bueno, ahí vuelvo al atentos. punto que siempre a mí me preocupa los jubilados, me preocupa la gente más vulnerable. Va a seguir existiendo la tarifa social igualmente. Sí, por eso lo que explicaba antes, que es el cociente entre la canasta básica Claro. y el ingreso de los convivientes, ¿no? Eso sí está garantizado. Pero yo digo, 10.000 pesos, ¿no?
Es una cifra, bueno, puede ser considerable. Un kilo de helado vale 10.000 pesos. Sí, pero el comparativo es bueno, ¿no? Y Cuando más también. Claro. Y más también. La referencia del café, por ejemplo, que sale 2.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay tarifas de electricidad en la capital federal que son de 3.000, 4.000. Como que hay una, bueno, una internet. realidad, ¿no? Internet hoy hay muchas casas que están pagando arriba de 20.000 y vos decís, Claro. para poder tener internet, ¿qué necesitas? electricidad. Energía. Bueno, pero es a lo que venía antes, es una cuestión cultural. En 20 años, ¿no? Bueno, yo soy más viejo, conocí otras épocas, pero la gente que tiene 25 o 30 años está acostumbrada a esto. ¿Por qué ahora tengo que pagar la energía eléctrica y dejar a lo mejor de mandar a los chicos a este colegio o cargar nafta premium o cambiar el auto? ¿Por qué? Y bueno, eso no se pregunta en ninguna parte del mundo. Uno tiene un presupuesto y en base a ese presupuesto fija las prioridades. Díganme ustedes quién va a elegir no pagar la electricidad. ¿No? Es vital. Hoy, qué sé yo, tenés que ir a un bar de no sé dónde a cargar el teléfono o no se puede vivir sin electricidad, ¿no? Por eso hay que valorizarla. Y la gran picardía es que tenemos energía de sobra, ¿no? Como recurso. Sí, hay que transformarla en utilizable, tanto en gas como petróleo como energías renovables. Pero hace falta dinero para ponerlas en valor. Y con el histórico reclamo que hay desde el interior sobre la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Gobernadores, recuerdo Martín Yarlora criticando a la Recoleta por los precios de la electricidad aquí en la capital federal, versus el interior que históricamente pagaron más por las tarifas. Córdoba siempre pagó más. Siempre pagó más. Siempre pagó más. No es que pagó más, pagamos nosotros menos. Claro, nosotros pagamos menos, ellos pagaban real, digamos. Pero tienen razón en Bueno, ese es el quejarse. diagnóstico. La capital federal siempre estuvo más subsidiada que el resto del país. Absolutamente. Sí. En el transporte, fíjense, el transporte es un tercio de lo que se paga en Córdoba. ¿Y eso por qué? Tiene un fondo político. Acá está el 40% del electorado. Entonces hay que tener a la gente cómoda. Ese es el populismo, que yo lo llamo populismo energético, que hizo estragos en 20 años. Entonces eso es lo que yo creo, no yo, que soy un profesional, que especialista, que lo digo en televisión, usted, es el gobierno que tiene que enseñar, que tiene que comunicar y que hacer una acción bien pedagógica para explicarle a la gente que era toda una mentira, que es insostenible. Porque muchos colegas de ustedes me dicen, sí, pero la gente no tiene plata, no puede pagar. Bueno, fenómeno, el Estado tampoco puede pagar. ¿Cuál es la solución? Que nos quedemos sin luz o que nos quedemos sin gas, ¿sí? Entonces hay que explicarlo de que no es negocio porque se va a inflación, porque la única forma que tenía el gobierno anterior para pagar los subsidios era la emisión. La emisión enseguida iba al bolsillo, o sea, por un lado te daban, digamos, el subsidio y por el otro lado te lo sacaban con inflación, pero además el deterioro del servicio caía y además se exacerbaba la demanda. Somos uno de los países con mayor consumo per cápita residencial de energía eléctrica. Yo creo que muchos se plantean, bueno, no tengo problema en pagar, pero tener un buen servicio. Claro. ¿No? Claro, lo que pasa, ese es otro punto. Yo pago el no lo va a impuesto. tener inmediato. O sea, Bueno, paga ahí está. ahora, no tiene el servicio bueno al día siguiente. ¿Cuánto puede llegar a demorar? Y yo calculo si se que ajustan las tarifas y... si se ajusta ahora, en el verano que viene a lo mejor estamos parecido ahora, no va a crecer. Y recién en el verano 25-26 ya prácticamente se van a solucionar los problemas. Porque son equipos la mayoría son importados. ¿Pero invertirán las empresas cuando tengan ¿Cómo? el dinero? ¿Usted cree que van a invertir Es las que si no empresas? invierten tienen que dejar la concesión, eso es por ley. El Estado ahora no tiene derecho a exigirle a las empresas porque no le da los medios. Claro. O sea, una vez que le da la tarifa, Sí. las empresas presentan en la revisión tarifaria integral, estas son las inversiones que voy a hacer, ¿sí? Y si no las hace, viene la sanción y chao. después las sacan. A las empresas todavía le quedan 60 años de concesión, porque eran 99 cuando se hicieron. O sea que hay que poner a prueba una paciencia, digo, para todos, ¿no? Para empezar a ver, bueno, lo dijo el presidente en campaña también, nada va a ser mágico, No. para empezar a ver los cambios, tiempo. Pero en el mientras tanto, ¿cómo se hace? Es la pregunta. Yo pienso ¿no? que lo tiene que explicar bien el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno del presidente Macri a lo mejor omitió esa parte de preparar a la gente y explicarle, ¿no? Que no hay salida, ¿no? La única es ese el esfuerzo.
Ahora, después la gente tiene que decir, bueno, ¿cuántas veces me dijeron que hiciera el esfuerzo? Y no resultó. Y no pasó nada, ¿no? Entonces es muy difícil, sinceramente. Claro, ese es el tema. Recién mencionaba al expresidente Mauricio Macri la comparativa, ¿no?, de los dos gobiernos. Siempre estuvo la disyuntiva, ¿no?, hacerlo de shock o más progresivamente. Y creo que la crítica histórica que incluso se hace Cambiemos es no haber hecho más medidas de shock en el comienzo. Y el propio presidente Y el Macri. propio presidente Macri, incluso en uno de sus libros. La pregunta tiene que ver con la actualidad. Ya pasó, el pasado ya es pasado, ¿no? Con este gobierno, ¿es correcta la quita de shock de subsidios? Me refiero a los efectos inflacionarios que va a tener seguramente para los meses de marzo, abril, mayo, y cuando sabemos que están manejando una merma de inflación para el mes de enero, del 25 de diciembre a este mes. Sí, no queda otra y lamentablemente el costo político lo va a tener que pagar este gobierno cuando el mal lo generó el gobierno anterior, ¿no? Estamos pagando, pero no queda otra. Yo, incluso cuando fue el gobierno de Macri, mi opinión era que había que hacer shock, cueste lo que cueste. Olvidarse de las elecciones del año 25 ahora, ¿no? Porque todos piensan en las próximas elecciones y no se animan a hacer las cosas que hay que hacer. Y porque es antipático. Es antipático y se pierden votos y la gente los maldice en cualquier idioma. Sí. Pero es necesario, lo mismo que si uno entra con un mal muy grande en el quirófano, no puede el cirujano cortar un poquito, cerrar y después al día siguiente, no. Hay que hacer todo a fondo y bueno, lamentablemente va a haber un serio problema en la sociedad, ¿no? Porque es una inflación muy grande, que salvo aquellos que pueden indexar sus ingresos permanentemente o que tienen no sé, otro tipo de ingresos, la gente le va a costar. Muchísimo. Pero hay atenuantes, ¿no? Por ejemplo, es casi seguro que con una tarifa plena la demanda baja un 20% por lo menos, haciendo un uso racional. Sí, van a... Cuidando, ¿no? Cuidando, Justamente pagando. eso le iba a preguntar, ¿en cuánto tiene que estar el aire acondicionado para ¿En no grados? gastar de más? ¿En cuántos grados? Y 24 grados está bien. 24, ¿no? Sí. Pero yo le doy el ejemplo mío, por ejemplo con el gas. Cuando me llegó la cuenta de gas en invierno fue terrible, ¿no? Porque, bueno, terrible por el cambio, ahora es relativo, pero en esa época eran 30.000 pesos y fue un cimbronazo. Entonces agarré el termostato y de la calefacción y lo bajé 1 grado. Y bajó sensiblemente. Y si no me alcanza la plata, lo bajo 2 grados o 3 grados y me pongo un pullover. Sí, mismo con la luz, tratar de tener todo apagado y exactamente, usarlo cuando cuándo se necesite. usar. Ahora es una tarifa plana, pero en realidad la tarifa varía por las máquinas que están entrando en servicio. Y en el pico, por ejemplo, cuando tengas medidores inteligentes, directamente no vas a usar ni la plancha, ni vas a usar a lo mejor el aire. La pava eléctrica, ¿no? O la pava eléctrica, y la vas a correr un poquito antes y te vas a ahorrar unos buenos pesos y el sistema va a funcionar mejor porque atenuás los picos y los valles de la energía, ¿no? Pero bueno, pasa que cuando alguien dice eso, salen a criticarte todos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habían criticado a Mauricio Macri cuando dijo, bueno, si es necesario me abrigo adentro de casa? Bueno, no pero tengo 24 está perfecto, bien aunque yo siempre claro, digo 24 grados el aire. Bueno, pero hay gente que lo pone 18, 19 grados. Y acá más o menos. Pero es real, o sea, se puede hacer un mínimo. Sí, o sea, el uso racional de la energía es una técnica que se usa en todas partes del mundo. Hay formas de reducir. Ahora tenemos la ventaja que la parte de iluminación ha bajado muchísimo con el tema LED. Igual la tecnología inverter gasta menos, ¿no? Absolutamente. Sí, entonces, uso racional y después dejar algunos consumos para poder pagar la luz. En vez de tener 300 megas de velocidad, bueno, a lo mejor tengo que tener 80 y pagar menos, o en vez de tener 8 gigas de datos, tendré menos. Pero es así. Antes había una fantasía de que había alguien, que es el Estado, que me iba a dar para que yo tenga todo. Bueno, eso se acabó. Y una de las verdades de este gobierno que yo suscribo es: no hay plata. Y cuando no hay plata, pasa en nuestras casas. No hay plata, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiar a los chicos del colegio, tenemos que, qué sé yo, usar menos el auto, usarlo de mucha gente, rebuscársela, pero no vivir como si tuviéramos ingresos para darnos todos los lujos, ¿no? Sí, y cuidar la poquita que se tiene. Sí, pero los jubilados siempre estuvieron relegados en cualquier gobierno. Eso sí, en todos se olvidan de ellos. Me quedé pensando que ayer estuvimos al borde de colapso, me quedó resonando en la cabeza, ¿no? Este récord de 29.000, cerca de 30. Y también recuerdo, porque cubrí, ¿no?, el incendio de la zona de Campana, los pastizales, creo que fue el 1 de marzo del año pasado, bueno, más o menos por ahí, por la zona de marzo o febrero.
¿Es posible que ante cualquier imprevisto que haya, un incendio o por la falta de inversiones, Argentina esté en un colapso energético? Bueno, ya lo estuvo en el año 17, lo estuvo el año pasado. Es decir, falla un sector porque cae una línea o sale una central grande y bueno, las protecciones de la red que ocupan todo el país van saltando y nos quedamos sin energía. Para evitar eso, bueno, hay que invertir, poner otro tipo de líneas, otro tipo de protecciones, mallados, etcétera. Y no solamente por seguridad, ¿no? El sistema, estamos hablando del transporte ahora, ¿no? No vamos a poder seguir poniendo energía renovable ni en el norte solar, ni en el sur eólica, si no se ponen las líneas. Ya están saturadas las líneas que vienen del noroeste, que vienen de la Patagonia. Hace falta invertir en esas líneas. Para que tengan una idea, 1 kilómetro vale $1 millón. Estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, por supuesto, ante los cortes y el calor, a lo mejor suena fantasiosa, pero el gobierno tiene que ir pensando en cómo consigue que haya interés de inversores privados en hacer eso, porque si vamos a esperar al Estado, a lo mejor tenemos que estar 10 años, ¿no? Esperando que aparezca el dinero y bueno, por una cuestión ideológica, este gobierno dice el Estado no va a invertir en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Gracias, Emilio Puz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vuelvo a tomar contacto con Carla Ricciotti.